Siéntense, mis amados hermanos. Bueno, dijimos que la epístola a los Efesios fue escrita en el año 62 después de Cristo, ¿no? Eso nos conviene a nosotros saber eso, ¿por qué? Porque nos sirve para la sana interpretación. Que fue escrita desde la prisión de la cárcel Mamertina en Roma, junto con otras dos iglesias como es la de Colosas y la de Filipenses. También las tres son del año 62 después de Cristo. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces la carta ya tiene uno que la envía, que es Pablo, y dice la parte de la profesión de él, que él es apóstol de Jesucristo. Y es por voluntad de Dios el apostolado que Pablo recibió. No es por voluntad de hombre. Recuerden que hoy en día hay muchos apóstoles, pero que todo apóstol, como dije yo, todo apóstol que hoy en día se nombre como apóstol, ya es falso, porque no fueron sino solamente 12 apóstoles, por la voluntad de Cristo. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, note, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa sería la salutación. Ahora viene lo que se llama el cuerpo de la carta. Y Pablo empieza dando gracias a Dios, pero a Dios Padre. Entonces, aquí en este capítulo vamos a encontrar la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Listo, hermano? Lo que la Biblia, aunque no esté la palabra Trinidad, está ahí. ¿Listo, hermano? Y a la lectura del texto vamos a encontrar que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo. ¿Listo, mis amados hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allá estamos hablando del Padre y del Hijo, que nos bendijo. Entonces note, hermano, que eso lo tiene que aprender también el creyente. Usted, al ser creyente, está bendito con toda bendición espiritual, según el texto de Efesios. No porque yo quiera decirlo, pero eso lo debemos aceptar, hermano. Somos benditos de Dios. ¿Estamos? Bueno, no hubo ningún amén, entonces creí que se me habían dormido todos. Entonces, note, tengo que reconocerlo, y por eso es la necesidad de aprender esta noche. Tengo que reconocer, yo soy un bendito de Dios. No necesito que venga un pastor o un evangelista o alguien, ¿cierto?, a decirme, Dios te quiere bendecir. Porque usted automáticamente puede decirle, yo estoy bendito por parte del Padre y del Señor Jesucristo, y estoy bendito nada más y nada menos que con toda, ¿están leyendo? Toda bendición espiritual, que ahí ya no es material, toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces usted debe saber, yo soy un bendito de Dios y fui bendito en los lugares celestiales. ¿Listo? Pero la bendición que habla acá no es que Dios esté diciendo le voy a dar plata o pacte para que reciba mucha plata, no. Hermanos, no pidamos más de lo que Dios nos quiere dar. Usted y yo, dice la Biblia que somos benditos de parte del Padre, acá lo está diciendo, ¿cierto? Y de parte del Hijo, que nos bendijeron con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Le parece poco? Como que sí, ¿no? ¿No?
Ahora, aparte de ser benditos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Garantía de salvación. Versículo 4. Según nos escogió, ahora ahí tenemos la primera parte, que usted en la casa la puede subrayar con un lapicero rojo, no acá. En Él, nos escogió en Él. ¿Dónde nos escogió? En Cristo Jesús. Note, Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Azucena fue escogida desde antes de la fundación del mundo para ser de Cristo. O sea, fuimos escogidos y eso tengo que aceptarlo, mis amados hermanos. Para que fuésemos, ahora aquí tiene el propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No delante del pastor, sino delante de Dios. En amor, habiéndonos predestinado, o sea, estamos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, acá viene la adopción. Y volvemos a mirar, cada uno de nosotros ya fuimos predestinados, quiere decir, desde antes, ya Dios nos escogió, nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, tenemos que estar en Cristo. Note que aquí todo nos está llevando a estar en el cuerpo de Cristo. Y en Cristo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué Él lo hizo? ¿Para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para alabanza de su gloria y de su gracia, hermano. Ahora viene una pregunta. Si usted fue escogido y fuimos adoptados por hijos, ¿cierto? Y nosotros hoy tenemos que saber que somos adoptados y que si somos adoptados ya no podemos vivir, vamos a utilizar un ejemplo, si a mí me hubieran adoptado, a mí me hubieran adoptado y me hubieran sacado por allá, ¿cierto? Del campo puede ser, estoy dando un ejemplo, no que el campo sea malo, sino que me sacaron de por allá, ¿cierto? Y me trajeron descalzo, me trajeron por ahí sin bañar y todo, ¿cierto? Harapiento. Y alguien me adoptó, alguien con mucho dinero me adoptó. No debo estar pensando yo ahora de volver a esa vida antigua. ¿Por qué? Porque ya fui adoptado. Ahora lo que yo tengo que saber es que ahora yo pertenezco a esta nueva familia. ¿Cierto? ¿Cuál familia? La que me adoptó, ¿cierto? En este caso usted y yo somos de la familia de Cristo. Y no tenemos que volver allá, sino que vivir de acuerdo a las bendiciones espirituales que Dios ya me dio o que ya tengo acá, dada por la Biblia. Y si la Biblia dice que Dios me bendijo con toda bendición espiritual, yo tengo que aceptarlo, es porque así es, porque la Biblia dice, en Marcos 13:31, colóqueme el texto, Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Estamos? Y la Biblia también dice en el libro de Números, pues no vamos a pasar allá. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni pecador para que se arrepienta. O sea, Él no va a mentir. O sea, que hay una seguridad escritural. Yo estoy bendito, nada más y nada menos que por el Padre y por el Hijo en lugares celestiales. ¿Viste, hermano? Soy una persona ya bendita espiritualmente. ¿Estamos? Estoy bendito espiritualmente. Entonces ahora, ya que entendimos esta parte que estamos benditos espiritualmente, entonces yo les preguntaría, ¿nos sirve hacer ritualismos como para obtener bendiciones espirituales
adicionales. No, porque estamos benditos. Y el texto no dice medio, sino con toda bendición espiritual. Note, tenemos que tener eso. Yo soy bendito ya con toda bendición espiritual. Entonces, ¿puedo yo añadir bendición a mi vida más que la que Dios me ha dado? No. Dios ya me bendijo. Lo que yo tengo que es entenderlo, ya que soy hijo de Dios, fui adoptado acá por la palabra del Señor, y continuamos en el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, o sea, es por la sangre que fuimos redimidos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí mete la palabra gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Por eso en Efesios 2:8, pasemos un momentico, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y acá en este 1 me está diciendo, según las riquezas de su gracia, tenemos redención, o sea, por parte de la sangre de Cristo. Y es otra parte que yo tengo que también empezar a manejar correctamente, hermano. No porque me lo dijeron, a ver, grabemos eso. No porque me lo hayan dicho y que el pastor me lo dijo, ¿cierto? El pastor me lo enseñó de esa manera, ¿cierto? La sangre de Cristo es para redención de pecados, no es para cubrir casas, ¿cierto? Ni cubrir muebles, ¿cierto? Que están muy bonitos y no quiero que me los rayen, ni para cubrir gatos, ¿cierto? Porque hemos oído ese tipo de oraciones, ¿cierto? Que la gente va a viajar y, ay Señor, cúbreme con tu sangre este gatico mientras que vamos y volvemos. No, aquí el texto me está diciendo en el verso 7, ya leímos eso, entonces el 17, en quien tenemos redención por su sangre. ¿La sangre para qué es? Para redimir. Pero usted se encuentra con una persona que dice, me cubro con la sangre de Cristo, cubro la casa, cubro la fábrica con la sangre de Cristo. Y uno le dice, así no es, dice, el Espíritu Santo me guió que sí. Entonces el Espíritu Santo lo guió que sí. Entonces esta palabra, tengamos en cuenta, fue escrita por el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo como que se equivocó. ¿Está claro? Ahora, yo voy a llevarlos a un texto de 2 de Pedro 1:21, porque es que ahí nos dice, hermano. Entonces yo no puedo decir otra cosa que no diga la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, la profecía es la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, esto que está escrito aquí no es voluntad humana, sino voluntad de Dios expresamente. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que toda la Biblia, desde el libro de Génesis 1:1 hasta el capítulo 22, versículo 21 de Apocalipsis, que es el último versículo, todo lo que está metido ahí en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, tiene que ir a la fuente del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. ¿Está claro? Ningún pastor, ningún evangelista puede dar llenura del Espíritu Santo. No se deje engañar. Porque la Biblia dice también que muchos engañadores, dice Primera de Juan, han salido por el mundo. Eso lo dice Primera de Juan, Mateo y otros libros. ¿Listo, hermano? Hay mucho engaño, mis amados hermanos. Pero hay algo que es difícil. Al hombre le gusta más el engaño que la verdad. Sigamos en el verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, o sea, ¿quiénes? Los creyentes, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad es el Evangelio, hermano. Según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Por eso colóqueme Colosenses 2:10. Reunir todas las cosas en Cristo. Y vosotros estáis completos ¿en quién? O sea, porque en Cristo Dios el Padre reunió todas las cosas. Entonces acá dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero me falta mostrarles el 9 porque es que en el 9 me habla de la deidad de Dios. Vámonos al 9. Porque en Él, o sea, en Cristo, ¿habita o no habita? En Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En quién? En Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces la Biblia me está diciendo, pues Gonzalo está completo. ¿Estamos? Pero no está hablando de que estoy completo de ropa o completo de zapatos, ¿cierto? Porque en eso siempre estaremos insatisfechos. De ropa, zapatos, ¿cierto? De comida, insatisfechos de todo. Listo. Pero sí dice que estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya fuimos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí notan esa concordancia? Ahora yo estoy completo en Cristo. ¿Por qué? Porque es que en Cristo está metida toda la deidad o toda la plenitud de Dios, de lo que es de Dios. Versículo número 10, íbamos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Note que todo hay un programa de parte de Dios. Por eso no podemos aceptar que nos digan, hermano, la agenda de Dios, la agenda del mundo se está cumpliendo. Es que no es la agenda del mundo, es la agenda de Dios. ¿Estamos? Hay muchos hombres de la iglesia que se asustan porque hay un programa mundial y dicen, ya se está reuniendo, este país con este se puso de acuerdo y esto. Ay, hermanos, ya se está cumpliendo todo lo del mundo. No, se está cumpliendo lo de Dios. Por eso el versículo lo está hablando. 11. Ya en el 11 dice, en Él, que es la tercera parte que estamos encontrando en Él. Porque en el 4 está en Él, en el 7 está en Él. ¿Listo? En este 10 también está, en el 11, en Él, asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo ya tenemos herencia. Porque si Cristo es hijo, y usted y yo fuimos adoptados como hijos, nos corresponde la misma herencia, el cielo. ¿Está claro? Nos cobija la herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí encontramos varias veces también la palabra voluntad. Eso quiere decir soberanía de Dios. Y es otra cosa que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta siempre. Dios es soberano. Y mirar los movimientos que van sucediendo en el mundo y sabemos, Dios es soberano. Y mirar los movimientos que van pasando en nuestro diario vivir, ¿cierto? Y saber, Dios es soberano. Ya a ustedes les dije, el ejemplo de que yo estuve en la UCI. Ay, ¿quién me llevó a la UCI? El diablo. El diablo remiserable llevó al pastor a la UCI, lo enfermó y lo llevó para allá. ¿Cómo así? Entonces le estamos dando la soberanía al diablo. No. ¿Y la gloria al diablo? No. Estuve allá. Pero yo estoy en el cuerpo de Cristo, luego que estoy bajo la soberanía de Dios. Y Él sabe lo que trató conmigo allá. ¿Listo? Bueno. En Él asimismo tuvimos, ya
terminamos, según su voluntad. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El cristiano fue redimido, fue adoptado, ¿cierto? Fue predestinado. ¿Está claro? Es para que sea para alabanza de su gloria. O sea, para darle gloria a Él. No para que con nuestra vida hablen mal del Evangelio. No para que con nuestro hablar la gente esté hablando mal de Cristo y del Evangelio, sino al contrario. Cuando la gente nos vaya conociendo, la gente vaya diciendo, gloria a Dios por la vida de este hombre, de esta mujer. ¿Listo? ¿Está claro? Que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Y el 13, terminamos en el 12. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, note otra vez la palabra en Él, que ya van ahí 4 veces. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él otra vez, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero en Él, en Cristo, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en el evangelio, ahora somos de Cristo, somos adoptados, somos de la familia de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo y entonces ahora, totalmente pertenecemos a Cristo. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora soy parte de Dios, parte de la iglesia. Tengo herencia en los cielos. Fui adoptado por hijo. ¿Notas cuántas bendiciones ya estamos mirando? O sea que en este capítulo del libro de Efesios el texto nos habla de las bendiciones espirituales recibidas ya. No es que vamos a recibir. Y que en este año, si hacemos un ayuno de 40 días, vamos a recibir estas bendiciones. No. En el momento que usted aceptó a Cristo. Si usted aceptó a Cristo de corazón, inmediatamente vienen sobre su vida todas estas bendiciones. Por eso, la necesidad más apremiante del ser humano no es cambiar de celular, ¿verdad? Porque algunos, no, mi necesidad más apremiante es, ¿verdad? Otros dirán, la necesidad apremiante mía es comprar casa. No, la necesidad más apremiante es pertenecer a Cristo, al cuerpo de Cristo, porque estamos en Él. 14. Ahora nos está diciendo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia, que es el reino de los cielos, hasta la redención, o sea, hasta que Cristo venga y tomemos la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Y nos viene hablando de esta partecita. Nos vamos a ir del verso 15 en adelante, pero yo voy a hacer énfasis, si no alcanzamos, haré énfasis solamente en el 15 al 18. ¿Por qué? Porque del 15 al 18 el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra a usted y a mí en qué deben estar basadas o dirigidas las oraciones suyas y las oraciones mías. ¿Viste, hermano? Que la oración suya no sea, pastor, ayúdeme a orar para que Dios me dé un carro. Esas oraciones no las necesitamos. Yo sé que algunos va a decir, ¿cómo que no? Y eso es lo que estoy orando yo, que me dé un carro nuevo el Señor. Eso es lo que yo estoy pidiendo, que me dé una casa. Eso es lo que yo estoy orando, que Dios me dé una esposa. Y las solteras, que Dios me dé un esposo. ¿Listo? No. Vamos a ver cómo se enfocan las oraciones de un creyente. ¿Está claro? Bueno, por esta causa, o sea, como somos ahora de Cristo y estamos sellados en el Espíritu Santo, ahora sabemos que estamos predestinados
que fuimos adoptados, todo lo anterior. Por esta causa también yo, que es Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. O sea, no paro. Esa parte no ceso es no paro o no dejo de dar gracias por vosotros. ¿Qué hacía Pablo? Daba gracias a Dios por los hermanos de Éfeso. Ahora, los hermanos de Éfeso tenían unas luchas terribles. ¿Se acuerdan de Demetrio? No es el señor de la tienda, no. Demetrio es un hombre que era dueño o jefe de la comunidad de los plateros, o sea, que hacían ídolos en Éfeso. Y hubo una persecución muy terrible, después hablaremos de eso. Usted dice que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, Pablo, de los de Éfeso. ¿En dónde? En mis oraciones. Y esto nos enseña que Pablo está orando por la comunidad de Éfeso. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Los de Éfeso también oraban por Pablo. O sea que esta de la oración, mis amados hermanos, tiene que ser recíproca. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de para allá y de para acá. Yo oro por la iglesia y los hermanos oran por mí. ¿Listo, hermano? Que creo que en estos días estuvieron orando por mí, ¿cierto? Les dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jehová de los ejércitos, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Note, que les dé espíritu de sabiduría a los de Éfeso. ¿Para qué? Para que puedan comerciar bastante, para que ganen buena plata, que los que trabajan en sastrería puedan hacer buenos trajes, los que trabajan en orfebrería, en oro, ustedes pueden hacer buenos trabajos en oro. No, la oración que Pablo hacía era para que Dios y el Señor Jesucristo les diera espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Dios. O sea, para que Dios les diera sabiduría. Ustedes se acuerdan que cuando yo oro al principio, yo les digo, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, y a veces meto la palabra de lo alto del Padre de las luces. Que la sabiduría venga de allá para poder entender lo que se va a explicar acá. ¿Listo, hermano? Y Pablo lo está haciendo y nos lo está enseñando a nosotros en el día de hoy, la palabra del Señor. Que las oraciones suyas y las oraciones mías debe ser para que Dios nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría en el conocimiento de Dios, que cada vez conozcamos más a Dios. Porque sin conocimiento de Dios no habrá ese amor hacia Él. ¿Listo? Pero a medida que le vamos conociendo a Él, entonces nosotros no nos vamos a despegar de Él. Porque sabemos quién es Dios. Sino que vamos a estar ahí pegados. Conozcamos más a Dios. ¿Y qué más? Para que Dios también nos ilumine. Como que nos alumbre. Dice acá, los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos acá, sino del entendimiento. Y viene el para, que es el propósito, que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Listo, hermano? Y la esperanza que Él nos ha llamado, ¿cierto? Es la vida eterna. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos? Mis amados hermanos, que nosotros lleguemos a conocer bien cuál es
el destino suyo y cuál es el destino mío y cuál es la esperanza, ¿cierto? Porque muchos ahora en este tiempo pues tendrán la esperanza en que venga un nuevo presidente, ¿cierto? Todo el mundo, no, para Colombia es que cambien al presidente. Eso no, eso es pasajero, eso es terrenal. Nosotros estamos enfocados es en el reino de los cielos. Nosotros somos ahora conciudadanos del reino de los cielos y debemos enfocarnos todo en lo de arriba. 19. ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Note, el poder para nosotros los que creemos según la operación de su poder y de su fuerza. Pero ahora en el verso 20 nos dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué fue lo que operó en Cristo? El poder. ¿Cuál poder? Entonces, para saber cuál poder que operó en Cristo, nos vamos a Romanos 6:4. De levantar a Cristo de los muertos. 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Esta palabra se traduce poder. Por el poder del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. A veces nosotros los cristianos malinterpretamos el poder de Dios. Y la iglesia, mucha cantidad de hermanos de la iglesia pide, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu poder. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué quiere usted poder de Dios? Eso sería un enfoque bueno, ¿cierto? Y yo dijera, Señor, dame poder para que yo me sienta intranquilo en mi casa y tenga que ir a la iglesia y recoger una manotada de tratados y salir aquí por el barrio Canelos, por el barrio La Ciudadela, por todas partes, repartiendo volantes, evangelizando. Ese es el poder que necesitamos. Y realmente de ese poder es que habla el Señor. ¿Listo? Entonces yo voy a ir a mirar dos partecitas del poder, aunque ya el tiempo se me está acabando, pero necesito darlas. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero poder de Dios ¿para qué? Para hacer caer escarcha, ¿no? Como algunos predicadores. Que caiga escarcha aquí. Y creemos que el Espíritu Santo es el mandadero de nosotros, ¿cierto? Espíritu Santo, allá en ese rincón, vaya donde la tal persona, allí para acá, venga para acá. No, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, o sea, a los judíos primeramente, porque los judíos necesitaban aceptar a Cristo. Y también al griego. Entonces note, Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque ¿el evangelio qué es? Poder de Dios. Ahora pasemos a Hechos 1:8. Y voy a demostrarles que los discípulos que andaron con Jesús, ¿cuántos andaron con Jesús? No, ¿cuánto? No cuántos. 12 fueron los apóstoles, discípulos muchos. Habían un grupo de 70, pero ¿cuántos? Hubo unos que de 500, el libro de Hechos habla de 500 en una parte. Hechos, ¿cuánto tiempo andaron los apóstoles con Jesús? 3 años. Bautismo de Jesús a los 30, muere a los 33, 3 años. Ahora, a los 3 años, los apóstoles no habían entendido el plan de salvación. Porque mire, colóqueme 1:6, en el 1:6. 1:6 dice, entonces los que
se habían reunido, los que se habían reunido le preguntaron le preguntaron a Cristo, Señor, la pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban esperando que Jesús les dijera a ellos, oiga, allí a 1 kilómetro hay una fosa y tengo muchas espadas. En esa época todavía no habían fusiles, ¿no? Entonces tengo muchas espadas, necesito que vayan y las saquen porque nos vamos a atacar a Herodes o nos vamos a atacar a Poncio Pilato para quitarnos el yugo romano. Los discípulos estaban pensando que Jesús era el rey de Israel y que iba a derrocar a Herodes. Resulta que no entendieron y le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en el verso número 7 le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8, pero recibiréis poder. Note, ahí está la palabra, poder. Ustedes van a recibir, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no es, el Espíritu Santo no vino sobre ellos para que danzaran, ni hablaran, ¿cierto? En lenguas. Ahora, que sí hablaron en lenguas, en idiomas, en el libro de los Hechos hablaron en idiomas en esa época. Y no fue para que se cayeran de para atrás, porque la gente piensa, me caí de para atrás, el poder de Dios. No, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, que es el país, Jerusalén la capital del país, en Samaria, que son los vecinos, y hasta lo último de la tierra. Y el verso 9 dice, y habiendo dicho estas palabras, le llevó una nube. Ahí se fue alzado. ¿Viste, hermano? Fue alzado. O sea, las últimas palabras que Jesús les dijo a los, copien eso que es un dato importante, las últimas palabras que Jesús le dijo a los apóstoles antes de irse es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ser testigo, recibir poder es ser testigo de lo que Cristo hizo, de la obra que Cristo hizo. Testificar de la muerte, que es la obra que hizo, y la resurrección de Cristo. O sea, en otras palabras, hablar del Evangelio. Pero muchas personas que dicen haber recibido el Espíritu Santo de Dios, le tiemblan las piernas para dar un tratado. Les da miedo. Y una de las señales que hemos recibido del Espíritu de Dios es que tenemos poder para hablar de Dios. Le hablamos a cualquier persona y no nos da miedo. Y eso quiere decir que ya fuimos sellados, que ya fuimos ungidos como hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Viste, hermano? Y la unción, y una vez paso a esa partecita, la unción, cuando una persona recibe la unción, son dos cosas que recibe. Les coloquen ahí, unción igual dos cosas. Una, entonces pasemos para Hechos 10, libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a mirar Hechos 10, y vamos a mirar cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret.
Hechos 10, ¿lo tienen? A ver, 38, gracias. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo vino y ungió a Cristo. ¿Y sabe por qué lo ungió? No porque él necesitara de ser ungido, sino que estaba escrito de Jesús que él sería el ungido. Entonces se tenía que cumplir la profecía. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, otra vez está la palabra poder, a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bien. Entonces, primero, un ungido lo primero que hace es el bien. De ahí en adelante empieza a hacer el bien y no le cuesta trabajo, eso es natural de él. Es que no necesita que nos paguen, hacemos el bien. ¿Listo? Y luego dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y la pregunta es, ¿y cómo se sanan los oprimidos por el diablo? Con guerra espiritual. Con la palabra. Porque Dios estaba con él. Y si usted acepta a Cristo, pues Dios va a estar con usted. Y va a estar ungido por el Espíritu Santo. Y usted va a ser ciudadano del reino de los cielos. ¿Listo? Y ahora para saber qué echó con la palabra, entonces sería Mateo capítulo número 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. La Biblia me está diciendo cómo se pueden echar los demonios afuera. Es con la palabra, no con gritos. Pero a la iglesia le enseñaron que era con gritos. Mis amados hermanos, no es como dice la gente, es como dice la Escritura. Colóquense de pie. Padre, en esta noche te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, por medio de tu palabra, nos has enseñado que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y que nos adoptaste como hijos. Puedo decir que ahora soy hijo de Dios, que pertenezco al reino de los cielos, que tengo las bendiciones espirituales dadas por el Padre y por Cristo para mi vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Porque ahora en mi vida opera también el poder de Dios. Y ese poder de Dios yo lo debo demostrar, como dice la Escritura, evangelizando, ganando almas para el reino de los cielos. Señor, gracias por esta palabra que nos diste en esta noche. Ahora te pedimos tu bendición sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.